Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepten la corrección, porque Dios los trata como hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele. Pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, y caminen por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. El Señor educa a los que ama, corrige. Sí, todo padre que ama, corrige a sus hijos. Y Él aprendió a obedecer sufriendo, nos va a decir también la carta a los Hebreos. Debemos aprender a recibir la corrección para que en nosotros brote la verdadera educación y más en el aspecto de la vida espiritual. Hoy, cuando se trata de hablar de una educación en la libertad, libre desarrollo de la personalidad, claro, el hombre tiene que desarrollarse libremente pero orientado, porque lo que no se orienta se desordena, se sale de los cauces y entonces se pierde el sentido de lo que es verdaderamente hacer una educación. Cuando uno no es educado, no sabe recibir las cosas que vienen de parte de Dios. Sí, cuando no hay una educación, el espíritu, la mente no vive atenta.
Eso le pasó a los coterráneos de Jesús. Jesús llega con sus discípulos, sube de Cafarnaún a Nazaret. Y como buen judío, él participa todos los sábados de la sinagoga y da testimonio, da ejemplo llevando a sus discípulos a la sinagoga. El culto sinagogal tenía un orden. Había una lectura reservada a un doctor de la ley y otra para el lector libre adulto. Pues en esa, del lector libre adulto, Jesús intervino. Uno puede causar admiración en doble sentido. Una admiración que lleva a la alegría o una admiración que lleva al escándalo. Y cuando la admiración lleva al escándalo, hay desacreditación de quien ha causado la admiración. Por eso comienzan a decir, bueno, ¿y este quién es? ¿De dónde acá? Si este lo conocemos su familia. Es decir, no hay actitud de fe, no se ha sido educado en la fe para aceptar que las acciones de Dios son mediatizadas por la historia humana y por el ser humano. Cuando no se aceptan las mediaciones del Señor, ojo hermanos, podemos estar rechazando la encarnación de Jesús. Sí, Dios no puede obrar en otro contexto que el nuestro, y ese contexto nuestro es el humano. Dios no puede hacer la salvación nuestra fuera de nosotros mismos. La acción de Dios en la historia se da no de manera mágica, y eso es lo que algunos de nosotros pretendemos hoy. Todavía existen esas mentalidades, sin exigir nada de las personas. Perdónenme, así como solo por un clic ya está programado el sistema que usamos en el computador y por el clic se da que se destruye, se elimina o se mejora. No, la acción de Dios se hace en la historia con nuestra respuesta y apertura. Por eso Él no pudo obrar en Nazaret nada. Para que Dios pueda actuar es necesario que estemos sintonizados en el lenguaje de Dios, algo así como decir en la onda de Dios, en la frecuencia de Dios, para poderle creer a Él que actúa a través precisamente del carpintero, del hijo de María, del pariente de todos estos que conocemos aquí. Esa frase, que el profeta no es bien acogido en su tierra y nadie es profeta en su tierra, es una realidad cuando las personas no entienden la mediación de Dios a través de los mismos seres humanos. Queda pues de pronto allí la idea que hay tanto problemática entre católicos y protestantes sobre los hermanos de Jesús, los hijos de María, cosa que hoy de pronto no nos debe detener tanto a mirarla. Recordemos que el mismo Evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 40, nos va a aclarar esos personajes que ahora aparecen como hermanos de Jesús, aparecen con madres. Recordemos que en el ambiente semítico el término hermano debe entenderse en un sentido de primos o parientes cercanos, más por aquello del patriarca del cual se desciende. Todos esos son hijos de él y por lo tanto hermanos. Lo importante aquí, hermanos, es tener fe para que Dios pueda actuar con todo su poder. Jesús no pudo actuar de ninguna forma, exceptuando con imposición de manos a algunos de sus coterráneos, porque no había fe para recibirlo a él. Se le rechazó por falta de educación en la fe. Se tuvo que ir a otro lugar. Bien, pensemos si tú y yo nos estamos educando en la fe. Pensemos si tú y yo tenemos la disposición y el corazón abierto para recibir las mediaciones de Dios que nos vienen a través de una palabra dada, de un consejo, de una persona que nos habla, de un acontecimiento. Tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos para que no nos pase como a los coterráneos de Jesús, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Recibamos al Señor. Hoy actúa en nuestra vida. Estemos atentos, no lo dejemos pasar. A todos, un día lleno de atención
para ver pasar la acción del Señor en nuestra historia. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.